El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de las campanas de la Catedral Nueva. Eres una vergüenza para esta familia, Patricia. Una aberración que mancha el nombre de los García. Aquella noche en nuestra casa de la calle Zamora, en el corazón de Salamanca, el aire se llenó de un silencio roto solo por el sollozo ahogado de mi padre, quien no dijo ni una palabra, pero cuyo rechazo fue más cortante que cualquier cuchillo. Y entonces, en medio de la tormenta familiar, la puerta se abrió de golpe y entró Daniela, mi hermana pequeña, con los ojos desorbitados y una maleta improvisada en la mano, gritando: Patri, ayúdame por Dios. Me han echado por lo mismo que a ti. No sé cómo describir el torbellino que se desató en mi pecho aquella noche de otoño del 2018. Salamanca, con sus fachadas doradas por el ámbar de la piedra caliza y sus plazas eternas donde los estudiantes susurran secretos bajo las arcadas, siempre ha sido un refugio para mí, un lugar donde el pasado romano y el renacimiento se entretejen como las hiedras en las murallas. Pero esa noche en nuestro viejo piso de 3 habitaciones en el barrio del Huerto, todo se derrumbó. Yo tenía 33 años, llevaba 2 con Elena, mi amor, esa mujer de ojos negros como la noche toledana que me había enseñado que el amor no era pecado, sino salvación. Habíamos planeado contárselo a la familia en una cena familiar, con el asado de cordero que mi madre preparaba también, regado con un Ribera del Duero que mi padre guardaba para ocasiones especiales. Pensábamos que la madurez nos protegería, que en esta ciudad de sabios y poetas, el entendimiento prevalecería. ¡Qué ilusas! Mi madre, con su rosario siempre entre los dedos y su fe católica tan arraigada como las raíces de un olivo en la Mancha, se levantó de la mesa como si el diablo mismo hubiera entrado en la sala. «Lesbianas. En mi casa. Dios nos castigará por esto», vociferó, y mi padre, el hombre callado que había construido su vida como herrero en las fraguas del río Tormes, solo bajó la cabeza y murmuró: «No vuelvas, Patricia. No hasta que te arrepientas». Elena, mi Elena de sonrisa tímida y manos que olían a libros antiguos de la librería donde trabajaba, intentó mediar, pero un plato voló por los aires y se estrelló contra la pared, salpicando salsa sobre su blusa blanca. Huimos esa noche bajo la lluvia fina que Salamanca derrama como lágrimas contenidas, y yo no miré atrás. No podía. El rechazo era un cuchillo que se clavaba hondo, no solo en el corazón, sino en el alma misma, recordándome todas las veces que había ocultado besos robados en los rincones del jardín de los califas, o las noches en que soñaba con un futuro sin sombras. Pasaron meses en los que sobreviví a base de orgullo y rabia. Me mudé a un pequeño apartamento en la calle Libreros, cerca de la universidad, donde impartía clases de literatura española en la Facultad de Filología. Elena y yo nos aferrábamos la una a la otra como náufragos en el Duero durante una riada. Ella, con su maestría en Historia del Arte, soñaba con abrir una galería en la Plaza Mayor, y yo con mi tesis sobre las poetas del siglo de oro que amaron en secreto como Sor Juana, aunque ella fuera mexicana. Pero, ¿acaso el amor no cruza fronteras? Encontraba consuelo en las palabras de Garcilaso: no puede el dolor quitarme la memoria. Pero el dolor persistía. Mi familia me borró del mapa, ni una llamada ni una postal en Navidad. Solo el silencio, ese silencio salmantino que se cuela por las grietas de las puertas antiguas y te envuelve como una mortaja. Y entonces llegó Daniela. Era finales de primavera, cuando los cerezos del parque de los jesuitas florecen en rosados furiosos, como si desafiaran al invierno. Oí el timbre a medianoche, un sonido estridente que me sacó de un sueño ligero junto a Elena. Al abrir, allí estaba ella, mi hermana de 28 años, con el cabello revuelto y una magulladura en la mejilla que intentaba disimular con maquillaje corrido. Patri, susurró y se derrumbó en mis brazos como una hoja seca en el viento de la Sierra de Francia. La llevé adentro ignorando la mirada interrogante de Elena, que se levantó envuelta en su bata de algodón. Daniela sollozaba: mamá y papá. Me han echado. Por un chico. Por lo que hice con él. Dicen que soy una puta, que deshonro el nombre familiar. Mentía, lo supe después, pero en ese momento, el lazo de sangre era más fuerte que cualquier sospecha. La dejé quedarse. Solo hasta que te estabilices, le dije mientras preparaba un té de manzanilla, ese remedio de abuela que siempre calmaba las tormentas en nuestra infancia. Elena fue generosa, como siempre. Es tu hermana, amor. La familia es lo que elegimos, no solo lo que nos dan, me dijo esa noche, mientras Daniela dormía en el sofá cama que improvisamos en el salón.
Pero algo en mí se removió, un presentimiento como el que anuncia una tormenta en las llanuras de Castilla. Daniela era la niña mimada de la casa, la que siempre había escapado de las responsabilidades mientras yo cargaba con el peso de las expectativas. Ahora, con sus 28 años, parecía una versión rota de sí misma, delgada, con ojeras que delataban noches en vela, y una historia que se deshilachaba cada vez que la contaba. Trabajaba en una cafetería en Madrid, pero el jefe me acosó y cuando lo denuncié me despidieron. Papá no quiere saber nada. Yo la creía, o quería creerla. Abrí mi casa, mi corazón herido porque en el fondo, éramos las dos rechazadas, las hijas pródigas de un linaje que veneraba a la Virgen de la Vega pero olvidaba la compasión. Los días se convirtieron en semanas, y Daniela se instaló como una enredadera en nuestra rutina. Ayudaba en la cocina, preparando tortillas de patatas que recordaban las de mamá, y charlaba con Elena sobre los murales de la universidad, fingiendo interés por el arte. Yo observaba, cautelosa. Salamanca es una ciudad de secretos, las cuevas bajo el puente romano donde los amantes se encuentran, las bibliotecas polvorientas donde se guardan manuscritos prohibidos. Daniela tenía uno propio, lo intuía en sus silencios, en la forma en que desviaba la mirada cuando le preguntaba por su vida en Madrid. Una tarde, mientras caminábamos por el huerto de Calisto y Melibea, ese jardín maldito de amores imposibles, me confesó: Patri, estoy enferma. Necesito una cirugía. Cáncer de mama, en etapa temprana, pero... El dinero. No tengo nada. Sus ojos, verdes como los prados del Tormes en primavera, se llenaron de lágrimas. Yo, que había ahorrado cada euro de mis clases particulares para mi propia operación, una mastectomía preventiva, porque el gen BRCA corría por nuestra sangre familiar, un secreto que compartíamos pero que yo guardaba como un tesoro amargo. Sentí el mundo tambalearse. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté sentadas en un banco bajo los álamos, con el sol filtrándose como promesas rotas. Tenía miedo. Tú ya tienes suficiente con todo. Todo era yo, mi amor por Elena, mi vida en las sombras de la aceptación. Le di un abrazo y en ese momento juré que la salvaría. Vendí mi viejo reloj de oro, herencia de abuela, y saqué un préstamo contra mi sueldo magro. Usa el dinero para la cirugía, le dije. Yo esperaré. La familia primero. Elena, al enterarse, me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo ella podía tener. Eres demasiado buena, Patri. Pero, ¿y si no es como parece? Deseché sus dudas con una risa. ¿Cómo podía sospechar de mi propia sangre? El verano llegó con su calor sofocante, el de las ferias de la Plaza Mayor donde los veraneantes beben sangría y bailan sevillanas importadas. Daniela se sometió a la cirugía en el Hospital Universitario de Salamanca, una operación que salió bien, según los médicos. Celebramos con una cena en la cocina de Toño, ese restaurante escondido donde los salmantinos van a olvidar penas con judías pintas y vino de la región. Ella reía por primera vez en meses, y yo sentía que el lazo se fortalecía. Pero bajo la superficie, las grietas se abrían. Una noche encontré su teléfono desbloqueado en la mesa, mensajes de un número desconocido, promesas de escapar juntos, y alusiones a deudas de juego en casinos madrileños. ¿Qué es esto?, le confronté al día siguiente en la cocina mientras Elena estaba en la librería. Daniela palideció. Nada, Patri. Amigos. Pero sus ojos mentían, como el cielo de Castilla antes de la tormenta. La verdad emergió como un río desbordado en las crecidas del Tormes. Elena, siempre la más intuitiva, había notado cómo Daniela registraba cajones, cómo sus salidas nocturnas se multiplicaban. Una mañana de agosto, mientras yo daba clases sobre la Celestina, esa obra de amores prohibidos y traiciones, recibí una llamada del banco. Mi cuenta, esa en la que guardaba los restos de mi ahorro para mi cirugía, estaba vacía. Transferencias a una cuenta en Madrid, firmadas con mi nombre pero con la letra temblorosa de Daniela. Corrí a casa, el corazón latiendo como tambores de Semana Santa, y la encontré haciendo la maleta. Me voy, Patri. Lo siento, pero necesitaba el dinero para empezar de nuevo. Ese era mi dinero. Para mi vida, grité y por primera vez, vi el abismo entre nosotras. No era cáncer. Era una mentira para encubrir sus deudas, un novio violento en Madrid que la ataba como cadenas invisibles. La confrontación fue un huracán.
Elena llegó y nos encontró así, yo con lágrimas furiosas y Daniela, suplicando perdón con voz quebrada. Eres igual que ellos. Me rechazan por ser quien soy, y tú me robas lo que me queda, le espeté. Ella sollozó, no quería, Patri. Pero tú tienes a Elena, tienes amor. Yo no tengo nada. El reproche me dolió más que el robo porque en el fondo, sabía que su vacío era el espejo del mío. La eché bajo la lluvia torrencial que azotaba las tejas anaranjadas de Salamanca, y la puerta se cerró con un clic que sonó a despedida eterna. Los días siguientes fueron un limbo gris, como el humo de las chimeneas en invierno sobre los tejados de la Catedral Vieja. Salamanca con su pulso eterno de estudiantes riendo en las tascas de la Rúa Mayor y el tañido de las campanas marcando las horas canónicas, parecía burlarse de mi soledad renovada. Elena me envolvía en sus brazos cada noche susurrando versos de Rosalía de Castro, non te quero nin te odeio, /maíz aborrecémonos para recordarme que el amor verdadero resiste las tormentas. Pero el vacío dejado por Daniela era un hueco que ni siquiera su calidez podía llenar del todo. Yo, Patricia García, la hija mayor rechazada por amar a una mujer, había abierto mi corazón a la sangre que me había herido primero, y ahora pagaba el precio con una cuenta bancaria vacía y un futuro médico en pausa indefinida. La cirugía que tanto anhelaba, esa mastectomía que me liberaría del fantasma del cáncer que acechaba a las mujeres de mi linaje, se posponía mes tras mes. El gen BRCA1, ese verdugo silencioso, corría por nuestras venas como un río subterráneo, el mismo que se había llevado a nuestra tía abuela en los años 70, cuando nadie hablaba de tales cosas en las cocinas de Castilla. Yo lo había descubierto 2 años atrás, en una clínica de Valladolid, durante un chequeo rutinario que Elena insistió en que hiciera. Mejor prevenir que curar, mi amor, dijo ella, y su voz era el bálsamo que necesitaba. Pero ahora, sin dinero, el bisturí parecía un sueño lejano, y el miedo se instalaba como la niebla en las mañanas del campo charro, sutil, pero asfixiante. Intenté no pensar en Daniela. Me sumergí en mi trabajo corrigiendo ensayos sobre el misticismo femenino en Santa Teresa de Jesús, irónico, esa monja salmantina que amó a Dios con pasión prohibida, y en las tardes libres, Elena y yo paseábamos por el convento de San Esteban, donde las sombras de los arcos franciscanos nos recordaban que la redención llega en formas inesperadas. Quizás sea una lección, me decía ella, entrelazando sus dedos con los míos bajo la luz mortecina de las vidrieras. La familia no es solo sangre, es elección. Asentía, pero en las noches de insomnio, revivía la escena, su maleta, sus excusas, el portazo que aún resonaba en mis huesos. Un mes después el destino, o el karma salmantino, caprichoso como un fandango en las fiestas de la Virgen, trajo una carta. Llegó en un sobremanoseado con sello de Correos de Madrid, y la letra de Daniela era inconfundible. La abrí con manos temblorosas, sentada en el balcón que daba a la calle de los libreros, donde los vendedores ambulantes pregonaban ediciones antiguas de El Lazarillo de Tormes. Querida Patri, comenzaba, no merezco tu perdón, pero te escribo porque el silencio me ahoga más que cualquier deuda. El dinero. Lo usé para pagar a ese hombre, mi error, mi cárcel. Pero no todo fue mentira, el cáncer es real, aunque exageré para que me ayudaras. Estoy en tratamiento sola, en un albergue de la Cruz Roja. Si puedes, solo una palabra. Tu hermana, que te quiere a pesar de todo. Lágrimas empañaron el papel, y por un instante odié mi debilidad, esa fibra de compasión que me ataba a ella como las murallas a la ciudad. Elena leyó la carta en voz alta esa noche, su voz suave como el roce de las hojas en el paseo de Carmelitas. Ve a verla, Patri. No por ella, sino por ti. El rencor es una cadena que nos ata a los muertos. Discutimos por primera vez en meses. ¿Y si es otra trampa? Me robó mi futuro, grité, y ella, con esa paciencia de santa, respondió, el futuro no se roba, se construye. Y tú eres más fuerte que cualquier traición. Al final cedí. Compré un billete de tren a Madrid en la estación de Salamanca, esa joya modernista donde los andenes huelen a nostalgia y despedidas. El viaje fue un borrón de campos dorados y pueblos dormidos, y en mi mente revivía nuestra infancia, nosotras dos, correteando por las riberas del Tormes, robando manzanas de los huertos, soñando con ser libres en una España que aún lamía las heridas de Franco. Madrid me recibió con su bullicio caótico, tan opuesto a la serenidad salmantina. Encontré a Daniela en un albergue cerca de la Puerta del Sol,
un edificio gris donde los sin techo se apiñan como sombras en un lienzo de Goya. Ella estaba demacrada, con una bufanda cubriendo la cabeza rapada por la quimioterapia, y sus ojos verdes ahora opacos por el dolor. Patri murmuró al verme y se levantó de la cama estrecha con esfuerzo. Nos abrazamos y en ese abrazo sentí el peso de nuestras madres, no la nuestra, sino la tierra misma, que nos une en la fragilidad. Lo siento, sollozó. El miedo me cegó. Ese hombre me debía y cuando no pagó, me arrastró a sus juegos. Tu dinero salvó mi vida, pero destruyó la tuya. ¿Cómo puedo repararlo? Hablamos horas, bajo la luz fluorescente que parpadeaba como un corazón irregular. Me contó todo, el novio un perdedor de barrio que la introdujo en las timbas ilegales, las deudas que crecían como maleza, la biopsia que confirmó el cáncer y cómo lo usó como excusa para manipularme. Te envidiaba, Patri. Tú tenías a Elena, un amor puro, mientras yo me perdía en sombras. Sus palabras eran un espejo. Yo, rechazada por mi orientación, había encontrado refugio en Elena. Ella, rechazada por sus errores, se hundía en la culpa. Le di lo poco que tenía, 100 euros, un gesto simbólico, y prometí ayudarla con contactos en Salamanca para un tratamiento gratuito en la Seguridad Social. Pero no vuelvas a traicionarme, le advertí, y ella juró por la Virgen de la Almudena. De regreso en el tren con el paisaje inverso desfilando como un sueño febril, reflexioné sobre el lazo fraternal. En la literatura española que enseñaba, las hermanas eran fuerzas telúricas, Isabel y María en las novelas de Galdós, unidas por el destino, o las de Lorca destrozadas por el honor. ¿Nosotras? Éramos un tapiz a medio tejer con hilos rotos pero remendables. Elena me esperaba en la estación con un ramo de margaritas del mercado de abastos, y su beso, bajo las luces tenues, fue una promesa de renacimiento. Pero el destino, ese tramposo de feria, no había terminado. 2 semanas después, una llamada de mi madre rompió el frágil equilibrio. Patricia, tu hermana. Está grave. Viene para Salamanca. ¿La recibirás? El tono era gélido, pero había un quiebre, un atisbo de súplica. Mi padre, al fondo, carraspeó. Por primera vez en años, hablaban de mí sin veneno. Sí, respondí y colgué el corazón en un puño. Daniela llegó en ambulancia, pálida como la luna sobre las torres de la clerecía. La instalamos en mi apartamento, ahora un trío forzado, Elena, la roca, yo, el puente tambaleante, y Daniela, la herida abierta. Los médicos del hospital confirmaron metástasis, un giro cruel que nadie esperaba. Meses, quizás, dijeron, y el mundo se contrajo a esa habitación con olor a desinfectante y esperanza menguante. En esas semanas, las máscaras cayeron. Daniela confesó más, no solo el robo, sino cómo había espiado mi relación con Elena, celosa no de amor, sino de libertad. Pensé que ser lesbiana era tu cruz, pero vi cómo Elena te hacía volar. Hablamos de todo, de mi rechazo familiar, de cómo mamá nos había moldeado en moldes de porcelana frágil, de la España rural que aún juzga con ojos de inquisidor. Elena, con su sabiduría de libros antiguos, organizó lecturas en voz alta, poemas de Gloria Fuertes, que amaba sin ataduras, para animar las noches. Y en una de esas, bajo la lámpara de pie que proyectaba sombras danzantes, Daniela me tomó la mano. Gracias por abrirme la puerta, Patri. Fuiste mi salvación, aunque yo fuera tu ruina. Pero el conflicto latente estalló cuando mi familia apareció. Mamá y papá, con rostros surcados por el tiempo, llamaron a la puerta un domingo de procesión de la Semana Santa. Hemos venido por Daniela, dijo mamá, el rosario apretado en el puño. Entraron, y el aire se cargó de electricidad estática. Elena se retiró discretamente a la cocina, pero yo las enfrenté, ¿y yo? ¿Sigo siendo la vergüenza? Papá por primera vez habló, hija, el orgullo es un mal consejero. Tu hermana nos contó todo, incluido lo de ti y Elena. El nombre salió torpe como un tropiezo en las escaleras de la universidad. Mamá lloró no de rabia sino de arrepentimiento, perdóname, Patricia. El miedo a la gente, adiós. Me cegó. Fue un armisticio frágil, tejido con palabras y lágrimas en el salón donde tantas veces Daniela había dormido. No fue perdón instantáneo, las heridas de la Plaza de las Cigüeñas no sanan con un Padre Nuestro, pero era un comienzo. Daniela, desde su cama, sonrió débilmente, somos familia, al fin.
El otoño regresó a Salamanca con su manto de hojas ocres, cubriendo las plazas como un sudario suave sobre las heridas abiertas. Daniela empeoraba día a día, su cuerpo traicionándola como un amante infiel, pero su espíritu se aferraba con la tenacidad de un torero en la plaza de toros de Ledesma. Yo dividía mis horas entre la universidad, donde ahora mis clases sobre amores prohibidos en la literatura resonaban con una autenticidad cruda, atrayendo a estudiantes que me miraban con ojos de descubrimiento, y el hospital, donde el zumbido de las máquinas era el único diálogo constante. Elena, mi ancla, asumía el rol de enfermera improvisada, preparaba caldos de verduras del mercado de la plaza del mercado, recitaba cuentos de hadas con finales felices que nadie creía, y me sostenía cuando el agotamiento me doblaba como un junco en la ribera del río. La reconciliación con mis padres era un baile delicado, como los pasos de una jota en las fiestas patronales. Venían a visitarnos cada tarde trayendo empanadas de la panadería de la calle Toro y noticias del pueblo, el olivar que papá había vendido para ayudar con los tratamientos, la misa que mamá ofrecía por todas mis hijas, sin excepciones. Hablábamos poco de mi vida con Elena, era un territorio minado, pero su presencia en la casa ya no provocaba miradas de reojo. Una vez, mamá incluso le preguntó por su trabajo en la librería, ¿y qué lees ahora, Elena? ¿Algo de esas autoras mujeres que tanto gustan? Elena, con gracia felina, respondió, sí, doña Carmen. A Emilia Pardo Bazán, que escribió sobre mujeres que eligen su destino. Mamá asintió y en ese gesto vi grietas en su armadura de devoción ciega. Pero bajo la superficie de esta frágil paz, bullía un conflicto más profundo, uno que me carcomía las entrañas como el ácido de un mal vino. Daniela, en sus momentos de lucidez, confesaba fragmentos de su traición que yo no quería oír. Patri, no solo robé el dinero, me dijo una noche, mientras la luna se colaba por las persianas del dormitorio que le habíamos cedido. Te mentí sobre el cáncer al principio. Lo supe en Madrid, pero lo usé para probarte. Para ver si el rechazo de mamá te había endurecido del todo. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Probarme? Me quitaste mi cirugía. El gen nos mata a las dos y tú jugaste con eso. Lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Lo sé. Era desesperada. Ese hombre me tenía atrapada, y pensé que tú con tu fuerza me salvarías sin condiciones. Pero te herí más que ellos. La rabia me consumía. En las caminatas solitarias por el puente romano, ese arco de piedra que ha visto conquistas y caídas, maldecía mi ingenuidad. ¿Cómo había creído en su redención tan rápido? Elena lo notaba, no la odies, amor. La odio es el veneno que bebe el que quiere envenenarte. Pero el odio era un fuego lento, alimentado por las noches en que soñaba con mi cuerpo intacto, libre del tumor que acechaba como un lobo en las dehesas salmantinas. Y entonces el secreto que Daniela guardaba explotó como una granada en una procesión silenciosa. Fue una tarde de noviembre con el viento azotando las banderas de la Casa de las Conchas. Mi padre me llamó aparte en el pasillo del hospital, su rostro curtido por años de fragua más pálido que de costumbre. Patricia, hay algo que debes saber. Sobre Daniela. ¿Y el dinero? Me llevó a la cafetería, ese rincón con mesas de formica donde los médicos toman café solo entre turnos. No todo fue para deudas de juego, murmuró, revolviendo el azúcar con manos temblorosas. Parte. Lo mandó a un cirujano en Barcelona. No para ella, sino para cambiar. ¿Quieres ser hombre, Patri? Nos lo confesó antes de empeorar. El cáncer la frenó, pero el dinero que te quitó era para eso. El mundo se detuvo. Transición de género. Mi hermana, que yo siempre vi como la frágil Daniela, ocultaba un secreto más grande que el mío, no era solo una ladrona, sino alguien luchando por su identidad en un cuerpo equivocado. La revelación me dejó aturdida. Recordé sus ropas holgadas, su aversión a los vestidos que mamá le imponía en la infancia, las veces que se escapaba a los bares de ambiente en Salamanca donde yo misma había encontrado refugio en mis años de duda. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté y papá suspiró, miedo, hija. El mismo que nos hizo rechazarla, y a ti. En ese momento el odio se transmutó en una comprensión amarga. Daniela no era villana, era una hermana en guerra consigo misma, y yo, en mi dolor, había sido el campo de batalla. Corrí a su habitación, el pasillo un túnel de luces blancas que me cegaban.
Ella yacía allí, conectada a tubos como una marioneta rota. Mentira tras mentira, exclamé, pero mi voz se quebró. Daniela abrió los ojos, vidriosos. Patri. Lo siento. Quería decírtelo, pero el cáncer. Todo se complicó. Tú abriste tu casa, y yo la profané. Nos miramos dos mujeres, o lo que fuéramos, unidas por secretos que nos definían y nos destruían. Hermano, le dije probando la palabra, y ella sonrió, débil pero genuina. Quizá algún día. Elena, que había seguido mis pasos, tomó mi mano, y en ese cuarteto improvisado, Daniela, yo, Elena, y el fantasma de nuestra verdad compartida, surgió una intimidad nueva, cruda como el jamón ibérico cortado fino. La familia se unió en esa vigilia. Mamá rezaba en voz baja, pero ahora incluía oraciones por la paz interior de mis hijos. Papá contaba anécdotas de su juventud en las minas de carbón, cuando los hombres ocultaban debilidades para sobrevivir. Y Daniela, en sus momentos buenos, compartía sueños. Quiero ver el mar en Cádiz antes de. Cumplimos esa promesa. Un fin de semana alquilamos un coche y fuimos a la costa andaluza, dejando atrás las llanuras secas por las dunas blancas de la playa de la Victoria. Daniela, en silla de ruedas, tocó el Atlántico con dedos temblorosos, y rió cuando las olas le salpicaron. Libertad, murmuró, y yo supe que no era solo del mar. Pero el alto trago llegó de improviso, como las tormentas de verano en la sierra de Béjar. Una noche de diciembre, con la ciudad engalanada para la Navidad, luces en la Plaza del Peso y villancicos en las iglesias, Daniela empeoró. Fiebre, delirios y en medio de la crisis, una confesión que nos dejó helados. Patri, hay más dinero. Lo escondí. En la maleta vieja, en tu armario. Para tu cirugía. Era lo mínimo. Elena lo encontró al amanecer, un sobre con billetes, frutos de un seguro de vida que Daniela había cobrado en secreto, destinado a mí. Para que vivas, decía una nota garabateada. Lágrimas y risas se mezclaron en esa habitación fría, y por primera vez, sentí que la traición se redimía en sacrificio. La muerte de Daniela llegó al alba del 24 de diciembre, como un regalo envuelto en silencio. El hospital se llenó de villancicos lejanos y nosotros, su familia patchwork, lesbianas, trans no realizados, padres arrepentidos, la velamos con historias susurradas. Enterramos sus cenizas en el cementerio de San Servando, bajo un ciprés que vigilaba el Tormes, y en la ceremonia, mamá leyó un salmo por el alma en paz. La Salamanca invernal es un lienzo de nieblas y silencios, donde el río Tormes murmura secretos a las piedras milenarias, y las luces de Navidad parpadean como estrellas caídas en las fachadas barrocas. Tras la muerte de Daniela, el mundo se contrajo a un punto de dolor punzante, pero también de claridad cegadora. Yo, Patricia, caminaba por las calles empedradas de la calle Prior con el peso de su ausencia como una capa de nieve fresca, fría, pero purificadora. Elena me guiaba, su mano en la mía un recordatorio de que el amor no es solo pasión, sino constancia, como el fluir eterno del Duero. Mis padres, transformados por la pérdida, llamaban ahora con regularidad, no para juzgar, sino para compartir, una receta de mamá para las sopas de ajo, o las noticias de papá sobre el huerto que plantaba en honor a Daniela, tomates cherry y albahaca, para que crezca algo bueno de tanto dolor. El dinero que ella dejó fue un bálsamo inesperado. Suficiente para adelantar mi cirugía en la primavera, cuando los cerezos del huerto de las bolas volverían a florecer en promesas rosadas. Me operé en el mismo hospital donde Daniela había luchado, bajo las manos expertas de un cirujano que, al saber mi historia, me dijo: la vida es un borrador, Patricia. Tú decides qué tachas. Desperté sin el peso del miedo genético, con cicatrices que eran medallas, no cadenas. Elena estuvo allí leyendo en voz baja fragmentos de La casa de Bernarda Alba, irónico, esa obra de madres opresoras y hijas ahogadas, y cuando salí, el sol de abril bañaba la plaza de la Fuente de las Mulas como una bendición. Pero la verdadera alto trago, ese clímax que me dejó sin aliento, no fue la cirugía, sino la confrontación final con el pasado. Una carta llegó a finales de mayo, escrita con la letra temblorosa de mi madre: Patricia, hemos encontrado algo de Daniela. En su habitación del pueblo. Ven, por favor. Viajamos Elena y yo a la casa familiar en el pueblo de Arabayona de Arriba, a las afueras de Salamanca, donde los campos de trigo ondulaban como mares dorados bajo el viento de la paramera. La casa era la misma de mi infancia, paredes encaladas, el olor a leña en la chimenea,
y el crucifijo de madera sobre la mesa de la cocina. Mamá nos recibió con abrazos torpes, el primero que le daba a Elena sin reservas, y papá, con una botella de vino de la bodega local. En el ático, entre cajas polvorientas de recuerdos, muñecas rotas, libros de texto amarillentos, encontramos la maleta de Daniela. No solo dinero, un diario encuadernado en cuero gastado con páginas llenas de su caligrafía angulosa. Lo leímos en la sala, bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite que papá encendió para que sea como en los viejos tiempos. Las palabras de Daniela nos golpearon como ráfagas de Mistral, confesiones de su identidad trans desde la adolescencia, amores reprimidos en los bailes de las fiestas del pueblo, el robo no como egoísmo, sino como desesperación por una transición que la familia nunca entendería. Patri es valiente, escribía. Ama a una mujer y lo grita al mundo aunque duela. Yo me escondo, pero ella me inspira. Si muero, que sepa que su dinero la salvó a ella primero. Y luego el golpe, mamá y papá saben desde hace años. Les conté lo mío, y me rechazaron antes que a Patri. Por eso corrí a ella. Era mi salvadora. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego. Mamá sollozó no en negación, sino en rendición, es verdad. Daniel nos lo dijo hace 3 años, en una cena como la tuya, Patricia. Lo negamos, lo mandamos callar. Pensamos que era una fase como lo tuyo. Papá con voz ronca añadió, el orgullo de la familia, el que dirán en el pueblo. Nos convertimos en monstruos. Elena, siempre la voz de la razón, intervino, el perdón no borra el dolor, pero lo transforma. Daniela os lo dejó claro, amad sin condiciones. Yo con el diario en las manos, sentí una furia limpia, no destructiva, ¿por qué nos heristeis tanto? Somos vuestras hijas. Mamá se arrodilló, un gesto de teatro medieval, pero real como la tierra salmantina, y pidió perdón, uno por uno, nombrando nuestros nombres, Elena por entrar en esta familia rota, Patricia por ser quien eres, Daniela, donde quiera que estés. Fue el clímax de nuestra saga, no un grito sino un llanto colectivo que lavó años de silencio. Abrazados en esa sala humilde con el aroma a pan recién horneado flotando desde la cocina, reconstruimos los lazos. No fue perfecto, las heridas dejan marcas como las mías post-cirugía, pero fue humano, profundamente humano, como las procesiones de la Semana Santa donde el dolor se comparte bajo los pasos de madera. Los meses siguientes trajeron una normalidad teñida de gracia. Elena y yo abrimos esa galería soñada en un local estrecho de la calle Zamora, dedicada a artistas LGTB españolas, lienzos de mujeres amándose en paisajes castellanos, esculturas de identidades fluidas como el Tormes. Mis padres vinieron a la inauguración, mamá con un collar de perlas que abuela dejó, papá con una sonrisa torpe. Estáis haciendo historia, dijo él, y por primera vez, lo creí. En cuanto a Daniela, su espíritu vive en nosotras. Plantamos un rosal en el jardín del apartamento con una placa discreta, por la hermana que eligió la verdad. Y en las noches de verano cuando el calor obliga a dormir con ventanas abiertas, oigo su risa en el viento, recordándome que las traiciones, cuando se enfrentan, forjan amores más fuertes. Hoy, 2 años después, camino por la Plaza Mayor con Elena, nuestras manos entrelazadas sin miedo. Salamanca, ciudad de sabios y secretos, nos ha devuelto la dignidad. Rechazada por ser lesbiana, abrí mi casa a mi hermana, quien se llevó mi dinero, pero me dejó el mayor regalo, la redención de una familia. Y en ese acto encontramos no solo perdón, sino libertad. Como dice Quevedo en sus versos inmortales, amor que es fuego, no se puede encender /diagonal sino con el alma. El nuestro arde eterno en la piedra dorada de esta ciudad eterna.